Cuando empezó todo este sueño de ser una psicóloga, es un proceso muy largo. Me encantaba la idea de descifrar qué hay detrás de tanta maldad. Fue una experiencia muy solitaria. Pero lo que más me transformó a mí de haber estado en ese lugar era el tipo de pacientes con los que tuve que trabajar. Personas que habían asesinado a sus hijos, que habían asesinado a su pareja. Conocí la maldad como tal. Es muy duro cuando tú ves la gente vivir en ese lugar. Algunos de ellos, cuando yo les preguntaba, oye, ¿tú te sueñas una vida por fuera? Me decían, no, a mí me gusta estar aquí. Todos vivimos el sufrimiento de una manera muy diferente. Eso que a ti te produce pesar o te produce tristeza, pudiera ser la realidad de alguien más que realmente ni le importa. La doctora María Alejandra Ruiz nos recuerda algo que constantemente olvidamos. El cuerpo grita lo que la mente calla. Desde la ciencia y la terapia, ha descubierto que sanar no es tratar los síntomas, sino entender la historia que los provocó. Yo sí voy a salir de este hueco. Aquí no me voy a quedar. Yo voy a salir adelante. Y si pudiéramos resumir esos 2 años que estuviste ahí tratando con estas personas y estos casos, wow, choqueantes, ¿cuál es tu conclusión respecto al comportamiento humano? Si estás viendo esto es porque sabes que dentro de ti hay más, porque quieres construir una mejor versión de ti, ¿cierto? Ahora imagínate que después de escuchar una conversación aquí en el podcast que te movió, que resonó contigo, puedes preguntarle directamente al invitado o a mí lo que quieras, cualquier duda, cualquier consejo. O imagínate que vemos películas en comunidad y tienes al director o a los actores ahí para preguntarles cualquier cosa, esas dudas que te quedan después de que ves una película. O leer un libro que recomendamos cada mes y el autor está ahí, contigo, para responderte cualquier duda que exista respecto a su libro. ¿Cómo te suena? Pues eso ya es una realidad. Mejor que ayer ya no es solo un podcast. Ahora también es una plataforma con la oportunidad de participar en conversaciones que pueden cambiar tu manera de pensar, donde compartimos herramientas para que lleves la inspiración a la acción, donde te damos elementos para construir esa versión de ti y te acompañamos a que empieces a crear esa vida que quieres tener. No dejes para mañana ese cambio que quieres empezar a ver hoy. Aquí en el link, dale clic y empieza a construir desde hoy tu mejor versión. ¿Estás listo? Ahí te espero. Querida, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado en contacto Así es. virtualmente, pero es la primera vez que nos vemos en persona. Bienvenida. Va a ser Muchísimas un gracias. gusto y un placer aprender de ti y Gracias a ti platicar por la contigo. invitación. Voy a empezar directo en la parte que a mí más me sorprendió cuando hablé contigo. De doctora de una prisión de máxima seguridad, abrir tu propia clínica, conferencista, escritora, creadora de contenido. Buenísimo tu contenido, felicidades, Gracias. by the way. Pero cuéntame por qué esa transición, ese reinventarse. Mira que esa pregunta sí no me la habían hecho nunca. Muy creativo de tu parte. Me fui con lo que más me llamó la atención cuando te conocí. Bueno, mira, yo pensaba que quería ser psicóloga forense. De hecho, lo fui. En algún momento tenía, cuando empezó todo este sueño de ser una psicóloga, y más aquí en los Estados Unidos, que tú sabes que primero tienes que tener 4 años de bachelor, luego un master y luego hacer 5 años de doctorado. Es un proceso muy largo para tú decidir en dónde quieres trabajar y qué es lo que quieres hacer. Resulta que en ese trayecto me encantaba la idea de descifrar como el enigma de esas mentes que hay detrás de tanta maldad, que hay detrás de ese comportamiento tan errático. Y me apasionó demasiado el tema. Me apasionó y se me convirtió en una meta personal poder ser aceptada en uno de estos programas tan intensivo a nivel de correccionales aquí en los Estados Unidos, que es un complejo grandísimo. Wisconsin es un complejo grandísimo que contiene una cantidad de prisiones, desde mediana seguridad hasta máxima ultra seguridad. O sea, es muy, muy grande. En ese tiempo que estuve allí, aprendí muchísimas cosas a nivel personal. Yo creo que me cambió la vida. Fue una experiencia muy solitaria, porque en ese tiempo, haz de cuenta que estaba lejos de mi familia, nadie quiso acompañarme y no los juzgo. Yo tenía que irme completamente sola, vivir en un pueblo muy, muy, muy alejado de la ciudad, que se llama Oshkosh, que queda ahí mismo cerca ni tan cerca, queda como a 2 horas del centro de Wisconsin, haz de cuenta.
Y era completamente sumergida como en la cultura americana. Bueno, pero lo que más me transformó a mí de haber estado en ese lugar era el tipo de pacientes con los que tuve que trabajar. Personas que habían asesinado a sus hijos, que habían asesinado a su pareja, eh, a varios de ellos que en algún momento fueron asesinos en serie, Wow. Personas que estaban allí por ofensas sexuales, acceso carnal, o sea, hubieron tantas cosas que en ese tiempo sentí que aprendí, conocí una parte del mundo que muchas personas no tienen la oportunidad de ver. Conocí la maldad como tal. Y para mí eso fue muy transformador, porque es como si te acercaran a un mundo que tú jamás en la vida hubieras visto, que nada más lo veías en las películas. Yo recuerdo después de cada tarde terminar mi jornada, llegar a mi apartamento y decir, ¿sabes qué? Todo el mundo me recomendaba, ay, mira, mírate la serie de tal asesino en serie. Yo no quería ver sangre, yo no quería saber de nada que fuera ni de violación, ni de tiroteo, ni de sangre, ni de absolutamente nada. Y ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo era que ese trauma también me estaba llegando a mí de forma indirecta. Era un proceso de ajuste bien fuerte. Ya que estaba allá, tenía que sacar lo mejor de la experiencia. Yo dije, Claro. por algo es. Pero te aseguro que fue el tiempo más solitario de mi vida. De hecho, te lo cuento y hasta me da una sensación porque estuve muy sola, demasiado sola. Pero creo que hubo un propósito detrás de eso, porque era muy triste tú estar tantas horas conviviendo con personas que iban a estar ahí de por vida, metidos en una prisión. Y tú salir de ese espacio y irte para tu apartamento y poder ver otras cosas, comer lo que tú quieres, levantarte a la hora que tú deseas el fin de semana, hablar con tu familia a la hora que tú quieras, abrazar a las personas cercanas a ti y salir de ese contraste en donde literalmente ese era el infierno. Te lo digo, uno pasaba por unos pasillos en donde yo recuerdo que mi supervisor al principio me decía, no, trata de no escuchar nada. Y yo no sabía por qué, porque yo estaba súper nueva. Aparte, era la única latina en el grupo de doctores que había trabajando en esa correccional. Era la única que hablaba español, aparte. Entonces, claro, cuando me vieron, ven que tú nos vas a ayudar con algunos casos. Y yo decía, pero yo ni siquiera tengo la experiencia. Pero me lanzaron porque no había de más, o sea, no había nadie más que pudiera hacer ese trabajo. Me impresionó mucho ver personas que llevaban tantos años en prisión, metidos haz de cuenta, yo les digo las bodegas, porque literalmente no entra el sol ahí. Nada parecido a lo que se ve en las películas. Yo creo que en las películas ponen cosas muy bonitas, a contraste de lo que tú ves ahí. Personas golpeándose en una pared, jugando en estado psicótico, jugando eh, con sus propios desperdicios. O sea, es muy impresionante. En algún momento llegué a ver a alguien mordiéndose un dedo, comportamientos al máximo, o sea, lo extremo de lo que tú crees que puede ser lo normal o que tú crees que solamente se ven en las películas de terror. Wow, me estás contando y me transporté. Y sí, entiendo perfecto lo que dices, que la realidad supera la ficción en la mayoría de los casos, Completamente. ¿no? Es muy duro cuando tú ves la gente vivir en ese lugar y, y mira, y tú ves el contraste de todo. Y para mí ese fue como el punto de quiebre, porque tú ves, tú asumes que todas las personas quieren lo mismo. Cuando yo los miraba, yo pensaba, ¿cómo no van a querer estar por fuera de este lugar? Qué tristeza por esta persona que va a estar aquí por siempre. Y mira, algunos de ellos estaban acostumbrados y ya no les importaba el mundo por fuera. Algunos de ellos, cuando yo les preguntaba, oye, ¿tú te sueñas una vida por fuera? Me decían, no, a mí me gusta estar aquí. Yo estoy bien aquí. Y desde ahí yo aprendí que todos vivimos el sufrimiento de una manera muy diferente. Que solamente porque tú tienes esta visión del mundo, no significa que los demás tengan que tenerla. Que eso que a ti te produce pesar o te produce tristeza, pudiera ser la realidad de alguien más que realmente ni le importa o que vive cómodo con su realidad. A nosotros nos encanta ser víctimas a los demás.
qué pesar, pobrecito. Mira cómo vive. No, hay personas que viven ok con su propia realidad. Pero entonces mira que esa experiencia como que te abre completamente el panorama y luego ves a otras personas que en su momento hicieron lo que hicieron, que son personas diferentes ahora, pero que ya la sociedad jamás en la vida los volvería a aceptar. Y ellos tienen que convivir con eso. ¿Y será que, hablando de esos casos en específico, personas que están presas y que dices, no, pues para ellos es su nueva realidad, realmente ellos vivían, no quiero decir cómodos, pero vivían esta nueva realidad y la aceptaban al 100% o era un mindset, una caparazón que tuvieron que inventarse para poder sobrevivir? Yo creo que es un mecanismo de defensa, pero eventualmente se convierte en tu realidad. Y ese es el mundo que nosotros no conocemos. Muchos de nosotros somos afortunados de haber crecido en un hogar en donde, bueno, las condiciones de vida eran diferentes. Muchos de ellos fueron torturados desde que estaban niños. Uno de mis consultantes en algún momento me llegó a comentar que lo quemaban cuando lo encontró la policía, estando niño, 3 años, tenía quemaduras de cigarrillo en todo el cuerpo, que lo dejaron en una casa solo por 2 días y lo encontró un vecino. O sea, muchos de ellos vivieron cosas demasiado extremas en ambientes donde había demasiada droga, en donde había demasiado abuso. Y para ellos las condiciones de vida dentro de la prisión realmente no generan mayor esfuerzo comparado a lo que vivieron por fuera. Hay realidades muy distintas. Y yo creo que el estar ahí como que te expande completamente la mente en eso, de entender que cada quien es un mundo y ha vivido sus propias experiencias. Que no está bien que nosotros tratemos de meter a todo el mundo como en la misma vasija. Hay que entender, ¿no? De dónde vienen las circunstancias, de dónde parte todo. Oye, María, ¿y tienes algún caso en específico? Em, no me quiero ir a la parte dramática o a la parte oscura. Ay, qué fuerte historia. Sino, ese es el punto de partida. Qué fuerte historia, supongamos, este caso de esta persona que vivió abuso, que no conoció nada más que maldad porque estaba rodeado de maldad, no conocía otra cosa. Pero lo que me interesaría saber si te enfrentaste a un caso donde hubo esa transformación, esa resignificación de que esto es lo que me tocó, estos fueron los padres que me tocaron, estas eran las circunstancias, la familia, aquí crecí, cayeron en prisión y de alguna manera lo que me interesaría encontrar es cómo, si tienes un caso, cómo resignificaron y cómo transformaron eso y lo potencializaron ahora en algo distinto donde tuvieron el control de las cosas que no le fueron dadas. ¿Me explico? Y ellos empezaron con lo que les tocó a transformar su vida en algo completamente distinto. Total. Si tienes algún caso Sí, así, absolutamente. ¿me lo Tengo, podrías claro contar? que sí. Bueno, de hecho, uno de ellos tiene su propio, ya ves que aquí cuando se crea tanta controversia alrededor de cómo ocurrió el asesinato, se utiliza mucho para hacer documentales y Ujú. cosas de estas. Uno de esos consultantes en algún momento fue alguien que vivió una niñez muy, muy cruda, demasiado dura. Ya no había ninguna posibilidad de que saliera de prisión. O sea, ya estaba completamente condenado a estar en ese lugar. Pero mira que hay algo que me llamó mucho la atención y es que después de haber asesinado a 3 personas en un estado psicótico porque pensaba que podía ser un asesino en serie, ha cambiado su vida de una manera impresionante. Digo, ha cambiado porque estoy segura que continuó su proceso, aunque yo ya no tengo contacto. O sea, pero fíjate que para él lo que vivió, aparte de esa tortura en la que estuvo sometido, el ambiente familiar en el que vivió, todas las cosas que sucedieron alrededor de su vida, logró, siempre tuvo como esa parte de empatía más allá de las drogas, más allá de lo que él vivió en ese momento. Muy joven entró a prisión. Y tú me vas a creer que en este momento, cuando tú hablas con él, hace parte de, mira, estaba, una de las cosas que le dio a él bastante propósito era el portarse bien dentro de prisión o hacer lo correcto para poder ser transferido a un lugar en donde pudiera tocar instrumentos, en donde se le permitiera tocar instrumentos. Fíjate cómo es capaz, una persona es capaz de florecer en cualquier lugar, a pesar de las circunstancias. Mm. Él perfectamente pudo haber dicho, no, este es el final, y hacer como muchos, tratar de mientras está ahí.
Sin embargo, él fue capaz de decir, déjame ver qué puedo hacer ya que estoy aquí. Entiendo que por mi edad me voy a pasar aquí demasiados años, pero ¿cómo puedo hacer que esta experiencia realmente valga la pena? A mí me gusta cantar, tengo este talento, me gusta tocar guitarra. ¿Qué tengo que hacer para ser transferido a otro lugar en donde yo pueda hacer esto? Así sea dentro de la capilla de la misma prisión, para los mismos presos, ¿qué puedo hacer para eso? Entonces tú ves que a veces no son ni siquiera las circunstancias, es la capacidad que tiene la gente de flexibilizarse, adaptarse a las circunstancias y hacer lo mejor que pueden con ello. ¿Y ahorita qué hace ese man? ¿O no sabes? No tengo idea de qué hace en este momento, pero hasta donde supe se había transferido. ¿Y salió? No, no iba a salir. O No había manera de que saliera. sea, trató de, dentro de lo que le tocó, lo que era su realidad, buscar el rayito de luz. Exactamente. Que eso es admirable, o sea, para mí es 100%. admirable que tú puedas lograr transformar esa experiencia y decir, ok, ya estoy aquí, este es literalmente el infierno, ¿qué puedo hacer para salir de aquí o para hacer mi experiencia mejor? ¿Y tienes algún caso que a ti te ha tocado en particular, que cuando lo tomaste decías, no, es que esto no sé ni por dónde lo voy a abordar? Esta persona está completamente blindada, confundida. No confundida, pero él vive en otra realidad alterna y así le tocó nacer, crecer y sigue atado ahí. Y que de alguna manera, no sé si tus creencias, no sé si creas en Dios o en el universo, en lo que creas, que lo tomaste personal y que dijiste, aquí tengo algo que hacer. Sí, Siento que mi propósito es aquí. Y viste el cambio, viste el resultado. sí. Mira, que uno de ellos había asesinado a su mujer y lo hizo en un momento, o sea, él estaba completamente intoxicado en ese momento y la ahorcó. Todos los días se lamentaba lo que había sucedido. No tenía ninguna historia de violencia ni de nada. O sea, él no encajaba en el perfil de lo que implica estar en una prisión. Mm. Pero se dejó llevar. Se dejó llevar en el enojo y terminó en un accidente fatal. O sea, eh, él cambió su manera de sentir y de vivir y de experimentar lo que estaba pasando en prisión de una manera muy bonita porque él todos los días quería morirse. Todos los días se culpaba. De hecho, era tanta la depresión que empezó a tener ya estados psicóticos en donde eh, la veía en todos lados, veía el fantasma de ella en todos lados, hablaba de eso todo el tiempo. Pero algo que a mí me llamaba muchísimo la atención era precisamente eso. O sea, tienes todo el deseo de morirte, has intentado morirte varias veces. ¿Qué pudiéramos hacer? O sea, ¿qué se puede hacer? Lo que tú me preguntabas hace un momento, que tú dijeras, no, aquí hay algo para hacer. Ujú. ¿Qué se puede hacer? Y tratar de ayudarle a una persona que está sumergida en algo tan fuerte para que encuentre motivación nuevamente para vivir cuando tu familia no te llama, no te escribe, no te manda cartas. Tú ves como los demás presos salen y si tienen con quién tener visitas los domingos y tú eres el único que se queda dentro de tu bloque, no sales de ahí. Es muy difícil. ¿Cómo le das motivación a alguien que ya perdió toda esperanza? Ujú. ¿Cómo? Esa fue la pregunta por un año. ¿Cómo? Porque la depresión era profunda. Lo único que logramos encontrar fue encontrar a Dios. Con el tiempo se transformó tanto que finalmente encontró algo que le llenara de pasión y consiguió trabajo. Mira, aquí en las prisiones hay posibilidad en algunas de trabajar. Tú Ujú. ves las placas, ¿cómo se llaman las placas de los carros? Las placas, ¿no oyen los números? Exacto. Placa. Se dedican a elaborar eso o sillas de ruedas para los hospitales. Y encontró propósito nuevamente en volver a trabajar, en recuperar sus síntomas de depresión, en sentirse mucho mejor y comenzar ese proceso de volver bueno, a tener algo por lo cual levantarse todos los días en lugar de estar pensando cuándo será el día que me muero. Mencionaste el suicidio, las ganas de morirse, no tener ni propósito ni sentido en la vida. Eh, Lamentablemente he estado como, no personalmente, pero en casos de, sí, o de ganas Ujú. de
de hacerlo, ¿no? Y obviamente yo no soy experto en lo absoluto, no estudié, no soy psicólogo. Y escuchándote, tú lo mencionaste, propósito. Eh, Acaba de pasar un caso así en mi círculo cercano. Y lo primero que pensé fue eso. Pierdes el sentido, pierdes el propósito, te nublas. Y que siento que cuando llegas a tomar esa decisión ya ni siquiera eres tú. Ya es tu mente que no te deja ver. Y que está tan enfocada en el problema que no puedes ver ninguna solución. Para alguien que está pasando en este momento por algo así, que siente que no hay salida. Y qué ejemplo tan más tangible de alguien que está preso, ¿no? Porque realmente no tiene salida, no puede salir. No puedes. Y todo es pues hacia adentro. ¿Cómo me busco un propósito estando en estas paredes? ¿Cómo encuentro la manera de mantenerme un día vivo y dentro de lo que me está tocando vivir, levantarme, hacer mi día, esperando a que me llegue el día que me tenga que ir y no forzarlo, no apresurarlo? Alguien que no está en prisión, porque sí conozco muchas personas que están viviendo en una prisión mental que dicen, ¿y de aquí para dónde? Tú acabas de decir algo que para mí es muy importante y es el hecho de, para tú sentirte completamente como muerto en vida, no necesitas estar en una prisión. Tú puedes estar en una prisión mental. Y lo vemos en todos los sentidos. Cuando te falta el propósito, cuando te enfocas tanto en lo que los demás piensan de ti, cuando no desarrollas tus talentos o lo que te gustaría hacer por el miedo al que dirán, cuando te levantas todos los días sin una meta, solamente por vivir el momento, comienza ese vacío existencial, esa tristeza de que tú sientes que no estás haciendo nada con tu tiempo. Entonces estar se convierte en un sacrificio. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y cuando llegan los problemas, es una confirmación de qué hago todavía vivo. ¿Para qué todo esto? Y llega ese momento en donde absolutamente nada te llena, porque te das cuenta que no es lo material, no es las personas que están alrededor tuyo, no es absolutamente nada de eso. Es el vacío interno que tienes de ver que nada te llena y que tú no logras salir de ahí y que no encuentras el sentido. ¿Para qué? ¿Y cómo lo encuentras? Mira que yo tengo una teoría, pero mi teoría es un poco espiritual. Me encantan. Es un poco espiritual. Yo estoy convencida de que todos venimos al mundo con unos dones. ¿Unos dones? Son como unos regalos. Gift. Es a gift. Total. Estoy convencida que a nosotros se nos otorgan unos dones al nacer y venimos con una misión, pero tenemos que averiguar cuál es. Es como si te dieran como que todas las herramientas del combustible y te dijeran, chao, te ves en la tierra, ve a hacer algo. Y tú tienes que averiguar. Pero cuando tú no logras creer en ti, no logras creer en lo que tú tienes para aportar, no logras potenciar aquello que traes, te pierdes en el camino. Yo estoy convencida de que todas las personas tienen algo especial que les caracteriza y que no se parecen nada a los demás. Mira que tú y yo bromeábamos antes de empezar a grabar, que hablábamos, vamos a hablar de política, vamos a hablar la verdad, todo el mundo tiene un talento. Si tú te pones a mirar, hasta las personas que tú consideras inútiles tienen un talento. El problema es cuando no lo encuentras y no lo puedes poner al servicio de nadie. Propósito. El propósito, el para qué. El por qué tengo estos dones, por qué tengo esta habilidad para cantar, para motivar a los demás, para resolver problemas, para agilizar los procesos. ¿Por qué tengo tanta creatividad? ¿Cómo lo puedo poner al servicio de los demás? Ahí está el propósito. El que tiene un porqué y un para qué. ¿Cómo decía Víctor Frank? Que tiene un porqué y un para qué encuentra el sentido de la vida. El sentido de la vida. Y cuando tú no lo tienes, te entretienes. ¿Cómo sé? Te entretienes. Ahí es donde comienzas a vivir relaciones que nada que ver, con personas que no te quieren y peor aún, que desarrollas un tema de dependencia emocional. Ahí es cuando
Cuando comienzas a utilizar más las drogas, el alcohol, el juego, te pierdes. Te pierdes porque no estás enfocado en ti. No estás enfocado en lo que para ti es importante. Wow, o sea que eso también está relacionado con el propósito, porque yo lo relacionaba y he escuchado tu contenido 100% claro a heridas de la infancia, a cosas que no tuviste, que nunca eh, sanaste, ¿no? Que nunca le pusiste atención. Pero relacionarlo a que no tienes un propósito, o no tienes claro, no, todo el mundo tiene un propósito, que no has descubierto tu No has descubierto. propósito, yo no había hecho el link. Y claro, también hace muchísimo sentido, porque si tienes claro tu propósito, no importa qué te hicieron, porque lo resignificas o transformas en lo que pasó, pasó, ¿para qué? ¿Para Y lo qué? ligas al propósito, que es el servicio al final. Cada uno tiene un propósito, pero lo que yo también lo creo, no sé si tenga que ver con la parte espiritual, pero 100% conecto con lo que estás diciendo. No sé si sea científico y esté comprobado, no sé, pero para mí tiene muchísimo sentido que todos los propósitos, todo el mundo tiene un propósito, no todos ponen la intención de descubrir cuál es su propósito y es cuando empiezas a vivir, a sobrevivir. Vas pasando por la vida y siendo espectador más que protagonista de tu propia historia. Y cada uno, tú tienes un propósito distinto al mío, que el tuyo me parece maravilloso, si es que lo tienes claro, pero de fuera me gusta hacer una película de tu historia, que te va a llegar a la parte donde estás ahora, ¿no? Quería como entender más la parte personal, que está muy relacionado, porque tu parte profesional es súper interesante, y te escucho las cosas que dices, saber de dónde vienes. Y ahorita que te estoy escuchando, digo, claro, si yo llego con un ataque de ansiedad, tú que tuviste la capacidad de lidiar con personas donde no tenían propósito, donde iban a estar reclutados de por vida, donde no tenían un porqué, estar contigo y contándote su historia y Total. pudiste ayudarlos, wow, o sea, quiero ser tu paciente. O sea, yo creo que no hay un caso que no puedas resolver respecto a la sociedad, respecto a empujarlos a que cada quien busque su propósito, porque al final yo sé que tú no le vas a cambiar la vida a nadie, pero le vas a dar las herramientas y le vas a sembrar esa semilla para que haga, oh, puede haber algo más, puedo salirme de aquí. Fíjate que a mí me encanta decir que cada persona tiene un avance o no en su vida dependiendo del grado de conciencia que tenga. Mm, A nosotros nos encanta acelerar el proceso de todo el mundo. Ya, mira, consíguete ese trabajo, ya, sal de esto, sigues siendo víctima, ya, ya, cambia la mentalidad, ponte pilas, haz esto o lo otro. Pero en realidad todos en la vida tenemos un proceso. Nosotros como terapeutas podemos ser los mejores del universo, pero si esa persona no tiene el deseo de cambiar, mm, no tiene ese sentimiento interno, eso que te dice ya es hora de hacer algo diferente, nosotros no servimos para nada. mm, Entonces, sí, uno como terapeuta puede ganar muchas herramientas, que es así como yo se lo digo también a mis terapeutas en la clínica, les digo lo mismo, mira, no es tanto lo que nosotros hacemos, nosotros podemos hacer mucho y podemos informarnos y ganar las herramientas. Tú hace un momento decías, todo lo que debes saber para poder ayudar a esas personas, pero en realidad el estar en esos casos tan fuertes como que te hace soltar el miedo como profesional. O sea que yo como profesional le perdí el miedo a muchas cosas, a los casos difíciles, a personas muy complejas, ujú, porque primero soy persona, ¿no? Y se me fue el juicio. Yo te mm, puedo decir algo con toda la franqueza del mundo. Hay muy pocas cosas en la vida que yo ya critico ujú. o que yo señalo porque mi visión de la vida cambió A raíz de la clínica, a raíz de eso. de tu trabajo en la prisión. Totalmente. Hay cosas que para mí no tienen el mismo peso ni tienen el mismo valor que lo daría la sociedad. Mm, Mi tema de disertación fue madres que habían asesinado a sus hijos. Y después de eso entendí muchísimo el tema de las heridas de infancia, incluso más. O sea, ujú, cuando el legado que yo quise dejar en prisión es déjame escribir un protocolo, déjame escribir un tratamiento que se quede aquí en el sistema correccional, en donde las personas como yo, terapeutas, psicólogos, puedan utilizar esto con los pacientes que tienen que sobrevivir en este lugar con la culpa de haber asesinado a su hijo y que no van a salir de aquí nunca más. ¿Y lo escribiste? Ujú. ¿Me lo podrías
resumir. O dar, no me es la película completa, dame la sinopsis. Vamos a necesitar hacer un documental en eso. Lo hacemos. Bueno, mira, mucho estuvo basado precisamente en el propósito, Ujú. en el que estoy aquí, quién era yo antes de esto, cómo llegué a ese punto, porque muchos de ellos estaban pasando por estados psicóticos, depresión profunda, algunos lo hicieron por motivo altruista. Te ¿Cómo? explico. Sí. Ellos también tenían ese sentimiento de vacío, de soledad, en donde también querían morir. Y en un intento de morir, pero sin dejar a su hijo atrás, trataron de asesinar primero al hijo para luego para luego suicidarse. Ya. Imagínate qué fuerte es ser evaluado por la sociedad como qué horrible, qué monstruo, cómo es capaz de matar a su propio hijo. Y dentro de la misma prisión también hay prejuicios. Todos están ahí por cosas diferentes. Tener que convivir con los comentarios, con el estigma de los demás, porque dentro de prisión también hay un estigma. Pero entonces entender como de dónde vinieron, qué fue lo que pasó, por qué no pudieron controlarse en ese momento, por qué tomaron esa decisión, ahora qué hago con esta decisión y cómo sigo adelante, también requiere de un propósito. Nada está bien, nada está mal desde ese punto, de la silla donde estabas tú, sino hay que entender el por qué lo Que eso es hiciste. lo que es más difícil para la mayoría de las personas, entender el por qué. Nos encanta juzgar. Y ojo, no estoy defendiendo a nadie porque también me tocó ver en casos en donde ni yo misma tenía empatía. Porque simplemente la persona era como así, como es. O sea, que es un problema que no puedes cambiar, en donde tienes trastorno antisocial, eres literalmente psicópata. Pero hay de casos a casos, Ujú. ¿ves? Y poner a todas las personas como en la misma posición, como para señalarlos todos, porque tú hiciste X o Y, me parece a mí bastante injusto, teniendo en cuenta que hay cosas por debajo. Hay realidades que no conocemos. Hay casos que you gave up, te rendiste, que dijiste no puedo más y no, o sea, no puedo tratar a este paciente. Y si sí, no quiero saber cuál es el caso. ¿Cuál fue tu conclusión de decir no puedo más, hasta aquí llego? Te voy a decir que intenté trabajar con la población, los sex offenders, Mm. personas que estaban ahí por violación. Y creo que después de 6 meses yo dije, esto no es para mí, no puedo. Yo creo que todos los profesionales tenemos como que, tenemos cierto nicho, cierta población con la que sí, con la que no. Ya, sí, sí, sí. Pero para mí estar en terapia grupal y escuchar con la desfachatez que mentían algunos de ellos, no estoy diciendo todos, Ujú. pero con la desfachatez que mentían algunos de ellos y con la burla y el narcisismo, yo dije, no puedo con esto porque aquí no hay intención de cambio, aquí solamente están todos porque están obligados para que, parole, no sé cómo se dice en español, No sé. son estas personas que vienen a revisar tu caso Mm. para ver si se reabre o se continúa cerrado completamente. Y cuando yo veía con las despachates que llegaban y decían, yo no necesito esto, o para qué estoy aquí, o solamente fingiendo buen comportamiento para agregar puntos y para que su caso se volviera a revisar, decía, esto es pura hipocresía, aquí no hay cambio, aquí no hay nada. Entonces, ves todos, el estar en esa prisión es como revivir como una cantidad de cosas a la vez. Y yo dije, mira, está excelente esta experiencia, pero yo siento que ya cumplí un ciclo aquí. ¿Cuántos años estuviste ahí? Dos, 2. uno en Wisconsin y bueno, estuve realmente 2 aquí en la Florida, entre prácticas y todo lo que sigue. O sea que en total diríamos que estuve 3 con el departamento de correccionales. Y si pudiéramos, ah, no sé si en una frase, pero en una idea, en un pensamiento, resumir esos 2 años que estuviste ahí y tratando con estas personas y estos casos, wow, choqueantes. ¿Cuál es tu conclusión respecto al comportamiento humano? Impredecible. No importa qué tanto nosotros tratemos de predecir el comportamiento de ciertas personas, es imposible saber lo que hay por dentro. Y todos tenemos una sombra. Todos tenemos una parte mezquina. Todos tenemos esa parte. Todos. Estoy convencida que hasta las personas más iluminadas también tienen que convivir con esa parte. Con esos pensamientos que son desagradables,
con ciertas obsesiones que salen de vez en cuando, con... Estoy convencida que todos tenemos ciertos rasgos, solamente que hay personas que se los conocen y otras que no. Tú jamás en la vida vas a saber cómo vas a reaccionar en un momento de rabia extrema y dolor. A veces creemos que no nos conocemos y mentiras. Tenemos que llegar a un punto en donde nos sentimos completamente acorralados para poder actuar. Luz y sombra, todos tenemos, ¿no? Todos tenemos nuestra El luz. lobo de la luz, el lobo de la sombra, ¿a cuál vas a alimentar? Al Ah, que más alimentas esa es tu decisión. es el que te va a hacer reaccionar en los momentos que ni tú mismo sabes que podrías estar. Es completamente tu decisión. Y yo siempre he pensado que todos tenemos la posibilidad de elegir qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Y podrías decir, Mari, te puedes decir Mari. Claro que sí. Podrías decir que no todos, pero la mayoría o algunos de ellos, desde que nacieron, estuvieron más expuestos a la parte oscura y la parte de luz, pues no la conocieron. Yo creo que sí. Basado, y de ahí yo creo que fue exactamente donde tomé el ejemplo del tema de las heridas de infancia y de ahí surge mi idea también del libro. Porque fíjate que las experiencias de la niñez marcan demasiado nuestro comportamiento, mucho. Nuestra manera de relacionarnos con el mundo, la empatía que tenemos por el resto de las personas. Si yo vivía en un ambiente tan invalidador, en donde mis sentimientos no eran tenidos en cuenta, en donde nadie se preocupaba por mí, en donde yo sufría abandono extremo, yo voy a tener que desarrollar ciertas habilidades para poder sobrevivir. Ujú. Convencionalmente o socialmente correcto es otro cuento, pero que tengo que aprender a convivir con los demás o a tomar ventaja o a sobrevivir para que no me hagan daño es una realidad. Entonces, mira que yo formé mi personalidad de acuerdo a esas experiencias también que viví, que para los demás no es una realidad y lo pueden juzgar, pero para esa persona que tuvo que sobrevivir, que tuvo que vivir en esas condiciones de maltrato, de violencia. Mira, a mí una vez un consultante me contaba que todavía se le quedaba ese sabor de sangre en la boca después de que vio cómo alguien asesinó a su mamá enfrente de él. ¿Me entiendes? Entonces, yo recuerdo que hablaba mucho con él acerca del tema de la empatía porque a él le importaba un pepino lo que los demás estuvieran haciendo y tenía muchos problemas de socializar. Entonces, ¿cómo le explicó a él la empatía? ¿Ves? Cuando tuvo experiencias tan fuertes. Él simplemente estaba sobreviviendo y no le importaba el resto del mundo. Y así estuvo en las calles mucho tiempo. Y por eso hizo lo que hizo, porque él no tenía ese tema de empatía en él, porque todo para él la vida, el concepto de vida que tenía era tengo que sobrevivir. Mm. El niño que fui, el adulto que Que elijo elijo ser. ser. Y basado en el título, porque te escucho y por el típico ejemplo que te ponen de dos hermanos que nacieron bajo las mismas condiciones, con los mismos padres. Y uno se va por una vida oscura, cae en prisión, ¿no? Y le preguntan, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Pues con la familia que me tocó, en el ambiente que crecí, que esperabas. Y el otro hermano súper exitoso, millonario. ¿Cómo llegaste aquí? Pues con la familia que me tocó, con las condiciones en las que nací y en las que crecí, ¿qué esperabas? Y vienen de la misma familia, vienen de la misma sangre, genes. Por decisión, uno acaba en prisión. Por decisión, uno acaba, pues no quiero decir exitoso, pero construyendo Algo muy muchísimo diferente. más que el que está en la cárcel, ¿no? Fue decisión. Les tocó lo mismo. ¿Qué hiciste con lo que te tocó? De eso habla, y te pido una disculpa que no alcancé a leerlo. No te preocupes, De eso mira. habla tu libro cuando te refieres a el adulto que decido ser. Sí, fíjate que yo pienso que eso mismo que tú acabas de decir, o sea, todos tenemos la oportunidad de elegir, ¿cierto? Ujú. De voy a transformar esta experiencia en esto o voy a hacer algo diferente con mi vida. Pero el hecho de que tú hayas estado en la misma familia con alguien que decidió tomar un rumbo diferente también te dice de que esas heridas no son para los dos. Mi padre pudo haber sido un abusador,
Pero pudiera ser que en mi experiencia me dolió más que lo que le dolió a mi hermana, por ejemplo. Y es un ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, ella pudiera sentir que para ella no fue tan importante y yo sentir que a mí me destrozó la vida. Por eso te decía al inicio de este episodio que todos tenemos una percepción diferente del dolor y de cómo tomamos las cosas que nos suceden. Sino que nos encanta decir, ay no, porque tuvo esta experiencia con su familia, entonces eh, esto es lo que hay. Y no es verdad, no es verdad. Hay personas que ven la realidad de una manera muy diferente o que viven un dolor muy diferente al tuyo. Pudiera ser que mi hermana tenga un dolor diferente al mío y que eso que sucedió, la interpretación de ella fue diferente y fue de, ¿sabes qué? Yo sí voy a salir de este hueco. Aquí no me voy a quedar, yo voy a salir adelante. Y la interpretación mía pudo haber sido, pobrecita yo, todo lo que me pasó, todo lo que viví, todo está en la mentalidad. Todo está en nuestra conciencia, en el nivel de conciencia en el que nos encontremos para poder elaborar algo diferente. ¿Y qué es lo que le hace a la misma hermana tomar la conciencia distinta a la otra? Esa es mi pregunta. ¿Cómo llegas a ese punto de poder decidir y resignificar o darle significado que más ah, te pueda servir para alejarte y que no sigas siendo esa niña abusada o ese niño maltratado y lo conviertas? O sea, ¿dónde radica el por qué hermano uno toma una decisión y por qué hermano dos toma la otra decisión? Si tienen la misma. Yo creo que se debe a tres factores. Primero, yo pienso que es la personalidad. Hay personas que tienen un empuje diferente Y así nacieron. y así nacieron. Hace parte de rasgos de nuestra personalidad. Ok. Segundo, yo creería que tiene mucho que ver con el nivel de conciencia y ahí sí voy a ser mística nuevamente. Todos tenemos una evolución diferente, indudablemente. Hay personas que están en un nivel mucho más primitivo, mucho más bajo en la manera en que racionalizan o imaginan ciertas situaciones. O todavía todo lo que les hace falta aprender. O cuando uno se queda como estancado en el proceso de aprender. También creo que pudiera ser esa una posibilidad. Yo de verdad creo que mucho depende de eso, de cuál es tu personalidad, las circunstancias en las que creciste y las oportunidades que se fueron presentando en tu camino y cómo las tomaste. No todos tienen la misma oportunidad. O la misma personalidad y el arranque y la fortaleza para ir a buscar esas oportunidades. Entonces no todo es libre, esta palabra me cuesta, albedrío, que para mí es decisión. O sea, tú tienes la decisión. Yo sí creo en el libre albedrío, pero también creo que hay ciertas limitaciones que se esconden que nosotros no somos completamente conscientes de. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes sentarme aquí con otra persona, con otra psicóloga maravillosa, brillante, con una cantidad de cosas, de pronto y hasta más habilidosa en su manera de conceptualizar y todo lo demás, pero entre ella y yo hay una gran diferencia. Y es que yo no tengo miedo a intentar Mm. y ya no tengo miedo a equivocarme y no le tengo miedo al que dirán. Entonces me voy a aventar a los casos más difíciles o voy a tratar de que mi carrera avance y sea grande o lograr grandes cosas. Y ella que tiene más habilidades que yo posiblemente pudiera quedarse completamente estancada porque no logra la fuerza y la persistencia para salir a buscar sus sueños. Todo tiene que ver con nuestras heridas, ¿no? Me puedo quedar horas aquí hablando de eso. Wow, me parece maravilloso. Me parece maravilloso esta parte que no, pues no sé si lo has expuesto en tu contenido, pero yo porque tú me lo contaste y dije, wow. Y tuve un clic contigo rapidísimo, porque conecté con tu contenido antes que con la persona que expone el contenido, ¿no? Generalmente eso hago. Primero veo a ver de qué habla y con una plática de 5 minutos sabes si lo que está diciendo es legit o es porque le funciona y está creando una comunidad que le funciona, que también es respetable. Eh, pero esta parte que estamos hablando ahorita, creo que vamos a hacer una parte 2 para hablar Por lo que está supuesto. sucediendo en este momento con todo lo maravilloso y la comunidad que estás creando, porque pues, leo los comentarios y veo cómo interactúas con las personas que te siguen. Y pues claro, entendiendo de dónde vienes.
Fíjate que ahora lo que me dedico no es muy diferente, está muy entrelazado, porque hay otra forma de cárcel, hay otra forma de prisión, y es tu permanecer en vínculos que no te dan absolutamente nada positivo a tu vida. Hay personas que se suicidan, hay personas que pierden los años más importantes de su vida viviendo en una relación en donde se sienten completamente capturados o con una condena. Y la ansiedad, el miedo no les permite salir de ahí. Y la angustia, la ansiedad, la tristeza son como eso que te persigue todos los días cuando tú te levantas y abres los ojos. Para mí eso es igual que estar en una cárcel. Solo que peor, porque teniendo todo lo que puedes disfrutar alrededor tuyo no logras hacerlo porque estás sumergido en un vínculo. Entonces para mí se volvió como tema de estudio el tema de los vínculos, cómo los vinculamos a raíz de estas heridas y lo que traemos. Ha sido como una investigación de muchos años ya. ¿Qué consejo práctico? Y sé que esto toma tiempo y horas y terapia para entender, porque cada caso es particular, ¿no? Ajá. A lo mejor los síntomas son parecidos, pero la raíz de esos síntomas son muy distintos en cada persona, porque pues viene de la infancia, viene de cómo creciste, viene de cómo empezaste a crear tu propio Realidad. significado de lo que es el mundo, ¿no? Porque el mundo, pues, no es como es como tú lo ves, es como tú lo Tal empiezas a cual. significar, y cada quien, o sea, vivimos en esta realidad, pero tu mundo es distinto al mío, Total. es distinto al mundo de Ro. Cada quien da un significado. Y tiene que ver con desde que creciste y empezaste a decir la palabra agua, papá, mamá. ¿Qué significado le dabas a papá? ¿Qué significado tiene la palabra mamá para ti? ¿Qué significado tiene la palabra feliz, tristeza, abuso, whatever? Y eso es en base a años y años y años. Pero de manera práctica, para alguien que nos esté viendo, y si esta pregunta resuena contigo, síguela a María, contáctala, hazte un regalo de vida. Don't give up. Pero mi pregunta práctica para poder resumir todo esto que me gustaría saber, que te lo voy a preguntar fuera de cámara. Conozco a alguien. Sé que está pasando por un mal momento. Okay. No está en prisión. Te lo pregunté hace rato, de hecho. Yo ya no sé cómo ayudarle a esta persona porque no tengo las herramientas, ni la experiencia, ni la ciencia para hacerlo. Viniendo de alguien que sí lo tiene como tú y sé que va a ver este episodio, ¿cómo le puedo ayudar de manera práctica para que encuentre sentido, para que no quiera morirse, para que se levante de la cama, para que haga algo? Está sana la persona. Sí, está en adicciones, pero pues está en un ciclo vicioso. De manera práctica, si esta persona quiere salir adelante y quiere salir de ahí, ¿qué tiene que empezar a hacer? Muy bien. Te voy a partir el consejo en 3. Okay. Mira, para empezar, hay cosas de nosotros mismos que desconocemos. Hay un desbalance químico. No te rehúses a la idea de intentar diferentes métodos que te ayuden a salir de ahí, sea a través del medicamento, terapia holística, terapia psicológica, o sea, agota los recursos. Antes de tú tomar una decisión de ese tipo, agota los recursos porque químicamente hablando hay algo que está sucediendo en tu cerebro, o sea que no eres 100% tú, para empezar. Segundo, esto va a sonar muy fatalista, pero es una realidad, y es que todos nos vamos a morir. O sea que tú trates de hacerlo ahora, trates de hacerlo después o esperes que la vida tome la decisión por ti, igual nos vamos a morir. Aquí solamente tenemos un tiempo. ¿Qué tal no tener que apresurar ese tiempo y más bien mirar qué podemos hacer mientras estamos aquí? Wow. Descubre para qué estás aquí. Ponte en la tarea de descubrir para qué estás acá. Porque muchas veces esos momentos de quiebre, esos momentos en los que sentimos que nada nos llena, que vemos todo oscuro, pudiera ser exactamente la puerta que necesitamos para abrir algo mucho más grande y más magnífico. Y por último diría, cree en algo. Dale la oportunidad. Si no crees en nada, no importa en este momento, pero trata de creer en algo. El universo, Dios, llámalo como tú quieras. Pero es muy importante que le des la oportunidad
de sentir esa conexión con algo que puede más allá del humano. Me encantó el segundo. Estás en un tren que tiene un destination, va a llegar. Va a Y todos llegar. vamos allí. La Todos, diferencia es el ride. ¿Cómo lo vas a vivir? eh, Todos vamos para allá. todos, Todos vamos a todos, llegar. absolutamente todos, y nos encanta pensar que somos eternos, y por eso nos levantamos, nos damos el lujo de levantarnos algunos días y decir, ay, qué fastidio este día. Ay, ni sé para qué estoy aquí. Ay, yo solamente quiero morirme. Pero realmente tú no sabes, mañana te pueden diagnosticar con un cáncer y no es decisión tuya y te vas a morir. O pudiera llegar el día en el que te levantas, te montas en tu carro y ese fue el último día que llegaste a tu casa. O sea, a nosotros nos encanta dar por hecho que vamos a estar aquí por siempre y no es verdad. Pero antes de uno tomar esa decisión por uno mismo, hay que permitirse primero explorar todas las opciones antes de rendirse. No te quedes con el y sí. Y si hubiera intentado esto, y mira, yo estoy convencida que antes de que se vuelva a prender la luz o tú la puedas ver nuevamente, tienes que pasar por esa oscuridad. Y tanto tiempo de oscuridad te está llevando hacia algo muy, muy, muy valioso. Pudiera ser el comienzo de algo espectacular. Wow. ¿Qué día tengo que empezar a cerrar? Que se repita, Claro que por sí. favor. Mira, tú te Porque esto adelantaste y dura viniste. horas, horas. Podría durar esto. No sabes lo que estoy aprendiendo, lo que estás tocando unas fibras ahí súper sensibles, o que pasé yo, o que sé personas que están en este momento pasando por situaciones que sí sé, te dice que no sé ni cómo salí, pero volteo para atrás y digo, wow. En mi caso lo tengo clarísimo, que fue uno de los puntos. Yo me agarré de algo que había escuchado por muchos lados, de decir, si es cierto que existes, ¿Ves? ¿qué coños hago aquí? Porque yo no quiero estar aquí. Yo no te pedí estar aquí. Dime qué estoy haciendo. Muéstramelo. Porque si no, me voy a ir. Y sí, surrender, de rodillas, que suena cliché, pero de rodillas, quebrado. ¿Qué coños estoy haciendo acá? Y mi vida, en el lado más oscuro, rayito de luz se empezó a abrir. Y seguí el rayito de luz porque la oscuridad ya estaba cansado. Ya estaba cansado de estar en la oscuridad. Y ahorita siento impotencia, que por eso gran parte de lo que estamos haciendo es traer personas como tú. Porque mi público es el güero hace 10, 15 años. Y sé que es al que le estamos hablando. Qué Porque sé hermoso. que hay muchos por ahí. Pero yo no sé cómo decirlo. Yo no sé cómo ponerlo en palabras. Yo cuento mi experiencia. Pero quiero que personas como tú, que desde el principio, la primera palabra que dijiste, se me enchinó la piel porque nunca estuve en cárcel física, pero mental y emocional, años. Estuve años. Y sigo sin saber cuál es el step by step para salir de ahí. Pero salí. Gracias a Dios. Y mira, nunca había tenido tanto valor mis palabras, el gracias a Dios. Ya lo decimos como si fuera nada. Gracias a Dios. Por eso te decían la importancia de creer en algo, de creer. Tienes que creer. O sea, indudablemente, tú quieres salir de ahí, tienes que darle la oportunidad. Darle la oportunidad de creer en algo. De hecho, los estudios lo han mostrado. Las personas que tienen cierta afiliación con la religión o la espiritualidad tienen más chances que las personas que no. Pues en el rehab te lo dicen. Pídele a quien tú creas, a la mesa, al No universo, al importa. Dios rana, a quien tú creas. Pídele y agárrate de ahí porque tú solo no puedes. El primer paso es que digas, no puedo. Y el segundo, necesito de ti. Porque si no, yo que pasé por ahí, o sea, esto es lo primero. ¿Quieres sanarte? Es decisión tuya. Nadie te va a sanar, nadie te va a sacar de ahí. Nadie, Es lo absolutamente primero que nadie. tienes que entender. Si estás en la mierda, está bien. Es porque tú quieres. ¿Quieres salir de la mierda? Está bien. Es porque tú quieres. Y si no, no te van a curar. Y sabes qué es lo peor, que nosotros podemos tener personas maravillosas alrededor, pero realmente nadie va a venir a salvarte. Nadie. Te toca a ti. Nadie. ¿Sabes Nadie. por qué? Porque todo el mundo está ocupado con su propia vida y sus propios problemas internos. Y solamente porque algunas personas no te expresen lo, la,
el sacrificio, el dolor que llevan por dentro no significa que no lo vivan. Ujú. Vemos gente súper feliz mostrando una cantidad de cosas y una vida aparentemente muy feliz en redes y en todos lados, pero tú no sabes qué está cargando a esa persona. Recordar que todo en la vida es temporal Mm. y que los problemas son completamente de interpretación. Todo. Puedes estar muy feliz hoy y mañana vivir la tristeza de tu vida. O puedes estar hoy súper triste y mañana recibir una noticia que te cambia la vida. Todo está sobre la mesa. A mí me encanta verlo de esa manera. Todo está sobre la mesa. Lo único que tenemos es el hoy. Mm. Te voy a hacer la última pregunta de este segmento. Creo que me la contestaste de muchas vertientes, pero ahí te va. Si esta fuera tu última oportunidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara y darle un mensaje a la humanidad, tu último mensaje es este. ¿Cuál sería? Nos vamos a morir todos. Hagamos que nuestro tiempo aquí cuente. Mm. Vamos a regalar lo mejor que podamos. Vamos a dejarle un legado. Vamos a permitir que los demás aprovechen un poco de nuestro conocimiento, de nuestros dones y jamás en la vida subestimes lo mucho que puedes ayudar a los demás Ujú. con lo que tú sabes, Ujú. con lo que tú eres. María, gracias por estar aquí. Gracias a Que, ti por este espacio. que tu propósito, que creo que lo tienes muy claro, ni te lo voy a preguntar, siga siendo bendición, siga siendo luz para los que han estado o van a estar en la oscuridad. Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga a ti también por tu labor tan bonita. Mm.